Hola hermanos y hermanas, esperamos que ustedes estén muy bien en su casa. Hoy vamos a tener un tiempo de música para alabar y bendecir el nombre del Señor y queremos iniciar orando este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida, porque nos regalás la bendición de poder ver tu creación, poder respirar un día más, Señor. Gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos seguir viendo tu gloria resplandecer en el lugar al que volvamos a ver, Señor. Gracias porque podemos decir que gracias a ti enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, para que hoy digamos que Jesús pueda ser nuestro centro, Señor. Que de verdad vivamos con esa convicción, que no sea nada más de nuestra boca hacia afuera, Señor, sino que de verdad sea una actitud de humillación y rendición en nuestros corazones, sabiendo que somos muy pequeñitos, a la par de un Dios tan grande como tú, Señor. Gracias por absolutamente todo, porque podemos glorificarte y alabarte con nuestras vidas, con la creación, Señor. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro.
ese Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 el centro es solo tú. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me
siempre allí, su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Romanos 5, el versículo 1 y 2 dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos paz con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esa esperanza de vida eterna. Sublime gracia y amor. En Romanos 8 hay unos versículos preciosos que están al final y que dicen en el versículo 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? No hay nada que nos separe del amor de Dios. No hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios. Y en medio de lo que estamos viviendo hoy, podemos como cristianos aferrarnos a esas promesas y decir: sí, no hay nada que me separe del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo
Hola iglesia, qué bueno verles de nuevo acá, de esta manera virtual. Siempre es un gusto poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y pues hoy finalizamos nuestra serie, esta serie de 6 semanas que hemos estudiado sobre las disciplinas espirituales. Y pues hemos tenido un recorrido bastante interesante a través de 6 disciplinas espirituales de varias que podemos estudiar. Sin embargo, esperamos que, como vimos en nuestro versículo clave, que era Colosenses, 3:1, que dice que ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Así como el versículo nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en las verdades del cielo, lo podamos experimentar y hacer a través de las disciplinas espirituales. Sabemos que no es fácil, sabemos que es una tarea complicada, que hay que ser disciplinado. Sin embargo, Dios nos manda a ser disciplinados. Y además nos hemos hecho la pregunta durante estas 3 semanas si realmente Jesucristo es el Señor de nuestras disciplinas, de cada una de las disciplinas espirituales que hemos visto. El día de hoy vamos a terminar, a cerrar esta hermosa serie con el tema del estudio, de su estudio bíblico, de mi estudio bíblico. Y hoy queremos hacer una sesión, una enseñanza práctica. Queremos abordar diferentes tipos de estudio bíblico y poder crecer juntos como iglesia, edificarnos como iglesia y hacer las cosas de la mejor forma. Vamos a estar viendo una serie de conceptos respecto a la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Y básicamente el estudio de la palabra de Dios tiene que ver, igual que las otras disciplinas, con nuestro crecimiento espiritual. Con cómo crece nuestra vida espiritualmente como cristianos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Él. Y pues la única quizás manera de hacerlo bíblicamente es practicando las disciplinas espirituales, y una de las disciplinas más importantes es el estudio de la palabra de Dios. Precisamente porque si no le leemos, si no lo escuchamos, si no estudiamos lo que está en su palabra, simplemente no lo vamos a conocer. Es importante adquirir conocimientos en todas las áreas que cada uno de nosotros pueda, en nuestros estudios, qué sé yo, en recetas de cocina, en la labor como padres, en la labor como hermanos, en la labor que tengamos cada uno de nosotros. Sin embargo, el estudio y adquirir conocimiento de la palabra de Dios debería ser una prioridad para cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que el día de hoy pongamos atención. ¿Y qué le parece si ponemos este tiempo en manos del Señor para que lo aprovechemos de la mejor manera? Oh buen Dios, quiero agradecerte, Señor, por la posibilidad que nos das de aprender de tu palabra. Hoy queremos estudiarla y queremos aprender, Señor, cómo estudiar bien, cómo hacer bien los estudios, Señor, bíblicamente, Padre Santo. Queremos que nos llenes de mucha sabiduría, que nos llenes de mucho entendimiento para poder poner en práctica lo que está en la Biblia, en tu santa palabra, Señor. Le pedimos que por favor nos llenes de humildad, Padre, para poder aplicar el conocimiento que tú tienes en este momento para cada uno de nosotros. Yo, Padre Santo, quiero pedirte que me llenes de mucha humildad y que seas tú hablando a través mío. Por favor, Señor, quita cualquier idea que no vaya a edificar a tu iglesia. Por favor, quítame, Señor, cualquier palabra que no vaya a edificar a tu iglesia. Y por favor, ayúdame a ser fiel a tu palabra y al mensaje que tú quieres que se transmita, Padre, en este momento. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas allá en casa, por cada uno de los muchachos, muchachas, niños, niñas, por las familias que están allá al otro lado de la pantalla. Oro para que tú, Señor, examines su corazón, Padre Santo, y para que ellos sean humildes y apliquen el conocimiento que puedan aplicar de toda esta serie y del día de hoy sobre el estudio de la palabra tuya, Señor. Oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Hermano, hermana, es importante que tenga su Biblia por ahí, que tenga algún libro, algún cuaderno, perdón, para tomar apuntes. Hoy vamos a hacer una sesión un poco más práctica y quisiera que cada uno de nosotros tome las previsiones del caso desde ya. Cuando hablamos sobre el estudio de la palabra, eh, podemos ir incluso a Mateo 22, 36, 37, cuando Jesucristo dice lo siguiente. A Jesús le preguntan y dice así el versículo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo quisiera que hagamos énfasis en este momento sobre esa palabra, toda tu mente, esa expresión. Cuando nosotros aplicamos el estudio de la palabra de Dios, precisamente estamos utilizando el intelecto que Dios nos dio para amarle más, para conocerle más. Es imposible, iglesia, es imposible que nosotros amemos a un Dios que no conocemos. Es imposible que usted ame a la gente que tiene alrededor si usted no le conoce. Cada uno de nosotros tiene que hacer el propósito de estudiar la palabra de Dios responsablemente, como dice Jesucristo, con toda tu mente, utilizando tu intelecto, el conocimiento, el raciocinio que Dios te ha dado para su honor y para su gloria. Y esto pues nos hace hacernos una pregunta, y es si realmente estamos haciendo nuestro estudio bíblico con toda nuestra mente. Estamos utilizando nuestro tiempo para esta disciplina espiritual, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y amarlo. Allá en Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, muchas veces cuando leemos estos versículos sacamos del contexto los mismos y utilizamos solamente la última parte y hablamos de que nosotros vamos a comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta, pero quitamos lo primero, que dice precisamente que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y más bien nos pide que hagamos algo, y es que dejemos que Dios nos transforme a cada uno de nosotros en personas nuevas. ¿Cómo? Cambiándonos la manera de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Iglesia, tenemos que buscar los principios bíblicos que están en la palabra de Dios para saber cómo debemos pensar, cómo debemos actuar y saber que vamos a tener resistencia al mundo, por supuesto. Tenemos miles de cosas que nos llueven día a día de información en medios y a través de muchas cosas que están a nuestro alrededor, que precisamente nos hacen desviarnos de nuestra mirada y nuestra atención puesta en Cristo Jesús, de los principios bíblicos. Sin embargo, usted y yo tenemos que estar pilas, tenemos que estar atentos a que en nuestras vidas lo primero sea Jesucristo y que nuestra mente esté orientada a amarle con todo, incluyendo nuestra mente, de una manera voluntaria y de una manera también esforzada. Deberíamos de ser conscientes de lo que debemos hacer como sus discípulos. Yo considero, iglesia, que nosotros primero debemos de ser transformados mediante el aprendizaje de la palabra de Dios para después poder enseñar y transformar o impactar a otras personas y al mundo que nos rodea. Si nosotros no aprendemos, si nosotros no somos transformados como discípulos de Cristo a través de su obra, de su palabra, nosotros no estamos capacitados ni vamos a estar capacitados
para llevar a esas personas a ser un modelo de discípulo de Cristo Jesús bíblico. Podemos cometer errores en el camino, podemos incluso tratar de hacer las cosas a nuestra manera, por nuestra propia fuerza, y las cosas no nos van a salir bien. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos moldee y nosotros hacerlo de una manera consciente, de una manera intencional. Deberíamos de buscar la palabra de Dios con un objetivo, y es que el Señor nos hable y nos enseñe, sí, a través de su palabra, y que nosotros seamos transformados conscientemente, intencionalmente en discípulos de Cristo Jesús. Una vez que nosotros hemos hecho eso, ahora sí, podemos empezar a enseñar y a transformar el mundo que nos rodea, impactar de una manera cristocéntrica el mundo cercano a nosotros. Llámese trabajo, llámese hogar, llámese obviamente su matrimonio, si está casado o casada, sus hijos, sus hermanos, sus padres, la gente que lo rodea, el trabajo, sus redes sociales. Hay miles de maneras en las que podemos impactar el mundo que nos rodea. Pero primero, dejemos que la palabra de Dios nos transforme. ¿Cuál debe ser nuestra actitud inicial? En el Salmo 119, del versículo 33 al 37, el salmista dice lo siguiente, y son palabras que cada uno debería de abrazar. Les voy a leer para ustedes lo que dice Salmo 119, 33, 37. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Iglesia, esa es la actitud que cada uno de nosotros debe tener. Humildad, querer aprender. Vamos a verlo más adelante, pero lo inicial es la humildad y después viene el resto. Si nosotros llegamos con orgullo a querer simplemente obtener conocimiento, pues de nada vale. ¿Qué impacto estás teniendo? ¿Estás acaso cumpliendo la labor que se nos ha encomendado de ir y hacer discípulos? ¿O simplemente estás obteniendo conocimiento por obtenerlo? Tal vez por conseguir un título, tal vez por poder hablar con más autoridad respecto a la Biblia, pero simplemente se queda ahí, se queda en conocimiento. Y eso denota falta de humildad y está muy lejos de lo que el salmista nos dice en el Salmo 119, 33, 37. Actualmente existen muchísimos métodos y formas de estudiar la palabra de Dios. Hay una gran variedad y de todos podemos aprender algo, todos los podemos poner en práctica. Hoy vamos a ver algunos. En internet hay muchísima información también, lamentablemente, así como hay información muy buena, hay información muy mala, o no apropiada, para no llamarla mala. Sin embargo, nuestra labor es precisamente filtrar la información que tenemos, los métodos que tenemos. Si usted tiene mucho tiempo, poco tiempo para hacer su estudio bíblico, igual podemos encontrar alguna forma. Lo importante, iglesia, es tener ese principio del Salmo que acabamos de leer. Dame entendimiento, pedirle al Señor, y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Esa es la actitud que debemos tener. Siempre, antes de iniciar su estudio bíblico, ore al Señor con esa actitud, en humildad. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos muestre lo que debamos aprender y aplicar en cada una de nuestras vidas. Esa debería ser nuestra razón, esa debería ser nuestro anhelo, poder crecer en el conocimiento de su palabra y poder humildemente cambiar nosotros, ser transformados por su palabra para después ir a aplicar esos conceptos, ser testimonio
y poder traer a otras personas a comprender lo que su palabra dice y a ser más discípulos, ser factores de cambio, ser personas que buscamos aplicar principios bíblicos en nuestras vidas. No existe un método mejor que el otro. Hay muchos métodos. Hoy vamos a ver algunos y vamos a tener la prioridad en uno. Sin embargo, hay algunos consejos generales que aplican para todos los estudios bíblicos y el primer consejo es que por favor disciplinadamente definamos un tiempo para el estudio que vamos a hacer. Si tenemos media hora, pues que sea media hora. Si tenemos 2 horas, pues que sea 2 horas. Pero tratemos de antemano de definir el tiempo en el cual vamos a estudiar la palabra de Dios. Si son 10 minutos lo que usted tiene para hacer un devocional, pues bien, tome esos 10 minutos disciplinadamente. Estamos viendo una disciplina espiritual. Y sepárelos de antemano para su disciplina, para el estudio de la palabra del Señor. Otra cosa importante, que es el segundo consejo, es que debemos de buscar un lugar apropiado para hacerlo, en la medida de lo posible, buscar un lugar cómodo donde usted pueda tomar nota. Si lo va a hacer en el teléfono, tratar de ponerlo en modo avión para que no le llame la atención si entra un mensaje o alguna cosa por el estilo. Siempre, como acabamos de hacer, oramos antes de iniciar el estudio para que el Señor nos dé esa humildad, para que nosotros podamos tener esa humildad y el Señor nos llene de sabiduría. Algo muy importante, y es el cuarto consejo, es que tenemos que tener todos los contextos posibles de lo que vamos a estudiar. Entonces es importante que si vamos a leer un versículo podamos tener al menos la información de cuál contexto cronológico o histórico o geográfico, incluso político, o en qué tiempo se escribió también, podría ser otro contexto, debamos tener presentes para darle una mejor comprensión al versículo de estudio. El quinto consejo es que busquemos todas las referencias e información posible de buenas fuentes. Usted puede investigar en varias fuentes en internet o incluso diccionarios bíblicos de autores bien preparados, de autores respetados incluso. El sexto consejo es que leamos con calma. Iglesia, tenemos que leer tranquilamente, tratar de poner atención a todos los detalles. Títulos, signos de puntuación, palabras claves, el texto anterior y el texto posterior al versículo que estoy estudiando. Incluso van a haber versículos a donde tengamos que leer hasta el capítulo anterior y el capítulo posterior para saber el contexto general de lo que vamos a estudiar. Y es muy importante tener presente toda la información posible para realizar nuestro estudio. El séptimo consejo es que meditemos con mucha calma lo que la palabra de Dios nos dice. Así como es importante leer, es importante el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Que nosotros podamos pensar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir, nos está diciendo, y pues hacerlo conscientes, hacerlos de una manera consciente, analizar, meditar en calma, sin correr. Si usted sabe que tiene 10 minutos para hacer su devocional, dedique 5 minutos para leer y 5 minutos para la meditación. Incluso en el último consejo que tengo, que es el octavo, tiene que ver con que usted tome nota sobre las ideas que son importantes para usted y sobre las conclusiones que usted tiene. Entonces, si usted tomó 4 minutos o 5 minutos para la lectura y toma 4 minutos para la meditación, usted puede tomar 1 minuto para escribir las conclusiones que usted tiene, o incluso puede meditar en algo y anotarlo de una vez. Lo importante es que no se quede únicamente en su mente, sino que usted lo pueda anotar y que se convierta en un libro de notas del estudio bíblico que usted está haciendo. Es muy importante que lo podamos hacer de esa manera. Le repito, si usted toma nota en un electrónico, en su celular, en una tablet o en otro dispositivo, trate de que no sea interrumpido durante el proceso del estudio de la palabra. Bien, vamos a ver unos métodos rapidísimo. Voy a tratar de hacerlo muy rápido.
vamos a ver unos métodos antes de ver el que quiero que le pongamos atención el día de hoy. El primer método que quiero que ustedes tengan presentes allá en casa es el devocional, precisamente lo que estamos hablando. ¿Qué hacemos con un estudio bíblico por devocional? Bueno, nosotros lo que hacemos es acentuar un tema específico con el fin de que usted sea edificado, de que yo sea edificado, de que nuestra vida espiritual sea edificada. ¿Cómo lo hacemos? Escogemos un tema. Ese tema lo escogemos con un pasaje de la Biblia, obviamente. Puede ser corto, puede ser largo, pero usted escoge el pasaje de la Biblia, el pasaje bíblico, perdón, de un tema que usted quiera desarrollar, lo lee, lo medita después de haber orado y saca las conclusiones que deba sacar. El Espíritu Santo nos va a inquietar sobre lo que nosotros tenemos que estudiar. Hay algunas aplicaciones de Biblia a donde usted puede encontrar devocionales de estos tipos de estudio bíblico, largos, cortos, de un día, de 3 días, de un año incluso. Hay devocionales que te pueden llevar a estudiar la Biblia en un año. Hay estudios bíblicos por libros y demás. Bien, el segundo tipo de estudio bíblico que quiero que tengan presente el día de hoy es por libros, y precisamente tal vez lo mencioné anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Igual, oramos. Una vez que oramos, escogemos un libro de la Biblia con el fin de estudiar todas las generalidades de ese libro. Las generalidades son el tema principal, la fecha y lugar donde se escribió, sus destinatarios, los contextos en los que se escribió, los versículos claves, su autor, las divisiones que el libro tenga, y siempre hacerlo de manera, como les decía ahora, en paz, con tranquilidad, de no correr. Tratar de ver todos los aspectos que componen ese libro que usted escogió y empezar a hacerlo. Un consejo muy importante es que si usted va a empezar el estudio bíblico de esta manera, por favor trate de tomar en cuenta libros que no sean muy largos, libros que sean cortos. Ojalá que sea, qué sé yo, los evangelios, salmos, que sean libros relativamente sencillos y que sean prácticos, que usted los pueda traer a su vida prácticamente y de una manera rápida. Y recuerde siempre tomar nota. El método de estudio bíblico por capítulos precisamente es estudiar un libro, pero subdividirlo en capítulos, empezar en orden. Lo más importante acá es leer ese capítulo varias veces, por lo menos 5, 6, 7 veces de lectura, despacio, pausada. Usted seleccionó ya ese capítulo, entonces usted empieza a hacer un estudio más profundo de lo que ha decidido estudiar. Toma su capítulo, lo lee 5, 6, 7 veces y hace algunas referencias importantes y empieza a tomar nota. Aquí sí empieza a tomar nota de algunos puntos importantes. Tenemos que hacernos al menos 5 preguntas, y es: ¿qué lugares se mencionan? ¿Qué personas se nombran? Si hay personas que están nombrándose por ahí. ¿Qué doctrina se formula o qué se nos está enseñando? Ver el fondo del asunto, hacia dónde va dirigido ese capítulo. ¿De qué divisiones de tiempo se habla? ¿En qué tiempos está escrito ese capítulo? ¿Y qué objetos se mencionan? Son 5 preguntas que son importantes que tengamos presente para nosotros poder desarrollar un estudio por capítulos. Luego tenemos que hacer las conclusiones tomando en cuenta esas 5 preguntas y lograr llegar a conclusiones y aplicaciones para nuestras vidas con el estudio detallado de ese capítulo. Recuerde, tome nota. El método de estudio bíblico por versículos consiste en tomar uno a uno los versículos. Normalmente a nivel pastoral nosotros utilizamos un poco más el tema del estudio por versículos. Consiste en tomar un versículo y desmenuzarlo, estudiarlo, desmenuzarlo, por llamarlo de alguna manera, de la
de la mayor forma, o sea, que podamos estudiar palabra por palabra el versículo para sacar cuál es la enseñanza que está en él. Eso implica hacer algunos esfuerzos adicionales, posiblemente tengamos que buscar en el idioma original varias versiones de la palabra de Dios incluso, para poder hacer un estudio más amplio de ese versículo, ver la parte de su original en griego o en hebreo nos puede abrir un poco más el horizonte de lo que se nos está diciendo. Y la idea precisamente es desarrollar una temática con la cual nosotros podamos hacer un estudio de cada palabra y de la conclusión de ese versículo. Puede sonar tal vez corto o rápido, pero créame que no es ni corto ni rápido. Necesitamos bastante tiempo para hacer el estudio de un versículo a ese nivel de profundidad. Podemos estudiar la palabra de Dios por palabra clave y aquí digamos que tiene una relación tal vez con el estudio anterior por versículos, y precisamente lo que hacemos es buscar una palabra clave que sea de nuestro interés y que esté en la Biblia. Entonces, por ejemplo, podemos buscar palabras como el amor, podemos buscar palabras como perdón, como salvación, podemos buscar palabras como dinero, como pecado, por ejemplo, e irnos a buscarla a la palabra de Dios, buscar los versículos en los cuales aparece y empezar a tomar algunas notas importantes. Es importante también, si es posible, buscar el origen de esa palabra que usted está decidiendo estudiar para tener un mayor conocimiento. Deberíamos de buscar la cronología, el origen, si fue escrito en hebreo, si fue escrito en griego, y podríamos también estudiar si hay algunos cambios o variaciones de esa palabra a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios. Al final, igual vamos a tener nuestras conclusiones, que tenemos que tomar nota, y vamos a tener una serie de ideas al final de nuestro estudio que deberíamos de aplicar en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si usted va a utilizar la palabra clave pecado, bueno, pues estudie pecado, pero con un objetivo, parecerse más a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el pecado en la vida de un cristiano? Podría ser una buena pregunta. Otra buena pregunta podría ser, o una buena conclusión podría ser, si yo realmente estoy luchando contra el pecado. El tema aquí es que el estudio que usted esté haciendo nos lleve o lo lleve a que podamos poner en práctica en nuestras vidas el conocimiento, que era lo que hablábamos ahora. Podemos estudiar por temas, básicamente es similar al anterior. Usted escoge un tema y lo desarrolla. Podemos escoger un personaje también. Usted escoge un personaje y lo desarrolla. Estudia ese personaje, si está en el Antiguo Testamento, si hay menciones en el Nuevo Testamento también. Y básicamente el objetivo es llegar a conclusiones importantes. Si es con un tema, cómo nos afecta ese tema, cómo podemos nosotros como cristianos abordar un tema para ser discípulos del Señor, y si es un personaje, pues igual, cómo la vida de ese personaje a nivel bíblico nos puede llevar a nosotros a ser más como Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Bien, habiendo conversado de estos tipos de estudio, yo quiero que hoy le pongamos más atención al estudio inductivo de las Escrituras. Hay varias informaciones y varias páginas que usted puede visitar sobre estudio inductivo. A mí me gusta mucho esta metodología de estudio porque usted puede profundizar lo que usted quiera. Usted puede ir súper profundo o puede ser un estudio un poco más rápido. El estudio inductivo nos permite ser muy ágiles en llegar a una conclusión y tomar aspectos bíblicos para nuestra vida. Básicamente consiste en realizar tres preguntas, iglesia, que son tres preguntas claves, y los tres elementos, que debemos analizar son observación, son interpretación y la aplicación. Les repito, observación, interpretación
y aplicación. Cuando hablamos sobre observación, básicamente lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ahora sí, ¿qué dice el pasaje que estamos estudiando? Tenemos que ir detalladamente a ver lo que el pasaje está diciendo. Tenemos que ver cuáles son los contextos en los que se nos está hablando o el contexto en el que se está hablando, o tener presente todos los contextos posibles. Tenemos que definir quién lo dijo y a quién se lo dijo, pero siempre recuerde contestar la pregunta ¿qué dice el pasaje? Esa es la parte de observación. Esta parte establece los cimientos del estudio inductivo y sobre esta parte vamos a edificar el resto del estudio que vamos a hacer. Es muy posible que tengamos que leer varias veces el pasaje para irle sacando más información y saber realmente qué es lo que dice el pasaje. Hay pasajes bíblicos pesados que son muy profundos, que ameritan no solamente 4 o 5 leídas, sino que probablemente vamos a tener que leerlos 10 o más veces. Pero el tema es leerlo hasta que a nosotros se nos haga parte ese pasaje y tengamos claramente qué es lo que el pasaje está diciendo. Cuanto más leamos ese versículo, ese pasaje bíblico, el significado va a ser más claro para nuestra mente. Entonces es importante que lo leamos las veces que sea necesario. El segundo paso que hablamos es de interpretación y debe responder a la pregunta ¿qué significa el pasaje? Bien, aquí tenemos que tomar algunos cuidados. El primero es leer e interpretar. Hermanos y hermanas, tenemos que evitar suponer cosas de lo que el pasaje está diciendo. No, el pasaje está diciendo algo. Y recordemos que la palabra de Dios es inerrante. Ella no se contradice entre sí. La palabra de Dios es fiel, es digna de respeto y ella no se contradice entre sí. Entonces, si usted encuentra un pasaje bíblico y le queda la duda de que en otro lugar se dijo otra cosa respecto a ese tema, posiblemente estamos teniendo un error en suponer algo que no es lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, tenemos que volver a leer, volver a plantearnos el contexto tal vez y irnos al punto anterior y empezar nuevamente a observar. Acá podemos tomar un poco más de tiempo viendo qué es lo que significa el pasaje. Otro consejo que les quiero dar es que evitemos traer nuestras propias ideas o incluso ideas preconcebidas. Si bien es cierto, hay Biblias de estudio buenísimas y hay Biblias de estudio, yo tengo una en particular que me gusta muchísimo de un autor que se llama John MacArthur. Obviamente tiene sus ideas y tiene sus criterios y son muy aceptables, pero no podemos dejarnos influenciar únicamente por lo que ese autor dice. Él es humano y es falible y obviamente lo que él dice es su cosmovisión, es su interpretación. Obviamente existe todo un estudio detrás de lo que él está poniendo, pero si usted y yo estamos haciendo un estudio y lo estamos haciendo de esta manera, lo mejor es que nosotros pongamos las ideas que están en ese pasaje. ¿Qué es lo que significa el pasaje realmente? No metamos a nadie más en el estudio, que seamos nosotros y Dios hablándonos a través de su palabra. Hay que poner atención a qué tipo de literatura se refiere el pasaje o de qué tipo de literatura es, si es literal, si es alegórico, si es un tema cultural, si nos está hablando de una narración, nos está hablando de una profecía, si es una enseñanza o si es un evento histórico. Esas cosas hay que tenerlas muy claras. Y hay que hacerle unas preguntitas claves al pasaje. Además de qué significa el pasaje, que es lo que vamos a responder al final de la interpretación, deberíamos de ver algunas cosas con atención. Por ejemplo, ¿qué pasa en el pasaje? ¿Quién habla en el pasaje? ¿De qué se está hablando en el pasaje? ¿De qué se viene hablando? ¿De qué se continúa hablando un poquito después? ¿Por qué se dice lo que se dice ahí en esa palabra, en lo que estamos estudiando? Hay otros pasajes similares en la Biblia al que estamos estudiando y tomar nota para llegar a una identificación clara de qué es lo que significa el pasaje de estudio que estamos haciendo.
Para nosotros poder interpretar bien, tenemos que haber sido buenos observadores. Por eso les decía que la observación es muy importante. Si nosotros no nos tomamos el tiempo para observar bien lo que está pasando y lo que el pasaje nos está diciendo, muy posiblemente la interpretación vaya a estar un poquito equivocada. Entonces, mi consejo es no se canse de interrogar el pasaje. Las preguntas que usted le haga a ese pasaje que usted está estudiando le van a iluminar la vida, le van a iluminar el entendimiento para que usted pueda escribir y llegar a conclusiones bíblicas, que es lo que el pasaje quiere decirnos. En la medida que nosotros practiquemos, la observación, que practiquemos la interpretación, nos vamos a ir volviendo más expertos en el estudio de la palabra y luego nos va a salir muy rápido cuando hagamos un estudio inductivo. Y la tercera parte del estudio inductivo precisamente tiene que ver con la aplicación y deberíamos de responder cómo aplico el significado del pasaje en mi vida. Este paso, iglesia, es importantísimo porque es realmente cuando nosotros hacemos viva la palabra de Dios, así como dice en Hebreos 4:12, que dice así, voy a leer para ustedes. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que la palabra nos está diciendo de sí misma. Y es en este paso donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que la palabra de Dios está diciendo en Hebreos, que es cortante como una espada de dos filos. Es a donde la palabra se hace viva y eficaz en su vida y en la mía. ¿Cómo aplico el significado de lo que he estudiado anteriormente en mi vida? Con esa actitud que hablábamos ahora del salmista al inicio de la enseñanza, con esa humildad con la que el salmista le pide al Señor que por favor le dé sabiduría para seguir sus mandamientos, con esa misma intención nosotros deberíamos de venir a concluir nuestro estudio inductivo. Y aquí es a donde viene la parte más complicada y es comparar los principios bíblicos con la vida de cada uno de nosotros y analizarnos, iglesia, analizar si lo que la palabra de Dios nos ha enseñado se refleja en mi vida, si mi vida como discípulo va alineada con lo que Dios quiere que yo haga, con lo que recién estudié. Humildad se requiere intención para cambiar y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la fuerza, que nos dé la humildad, que nos dé la sabiduría para poder cambiar esas áreas en las que el Señor nos ha mostrado a través del estudio que hicimos que debemos cambiar. Si bien es cierto, este tercer paso podría decirse que es el más corto. Personalmente creo que es el más importante, porque es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos incomode, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, cuando a través de la enseñanza y de lo que la Biblia nos ha hablado, el Espíritu Santo toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y nosotros podemos, como hablábamos antes, generar un cambio en nosotros para después ir a impactar el mundo que nos rodea. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo que están escritas en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios tiene un objetivo fundamental, es conocerle a Él, conocerle a nuestro Dios.
Dios la usa para prepararnos, iglesia. La usa para capacitarnos, para que nosotros hagamos las buenas obras que Él nos ha dejado, para que nosotros seamos más semejantes a Cristo Jesús. Necesitamos de esta disciplina y de todas las disciplinas que hemos ido estudiando y de todas las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado. Cuando sabemos realmente lo que Dios dice, qué significa lo que dice y lo aplicamos en nuestras vidas, el resultado es ser una mejor persona para la gloria de Dios. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Claro que es posible. Y no solamente que es posible, es la voluntad revelada por Dios en su palabra. Lo acabamos de leer, 2 Timoteo 3, 16 y 17. El asunto es si nosotros estamos dispuestos a hacer caso, si estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Esdras 7:10. Hay un libro en su Biblia que se llama Esdras, el capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Y aquí precisamente, iglesia, nos están hablando de un ejemplo de estudio bíblico. Y si usted lee Esdras, se puede dar cuenta de que Esdras era una persona que contaba con la aprobación de Dios, precisamente por esto, porque había entregado su corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas las normas y con todas las ordenanzas. Y si lo vemos detalladamente, podríamos decir que Esdras lo que está haciendo acá es un estudio inductivo de la palabra de Dios, porque está observando la ley de Dios, está viendo qué es lo que está pasando, está viendo una aplicación, está ahí, está observando, está interpretando y está aplicando. Hay lamentablemente algunos versículos bíblicos que cada día se tienden a doblar un poquito, que son versículos bíblicos que se usan de una manera fuera del contexto en el cual están escritos. Y yo quisiera invitarlo a que usted en casa pueda hacer un estudio bíblico, ojalá que pueda ser inductivo. Yo le recomiendo una página que se llama indubiblia.org, indubiblia.org. En esta página usted va a encontrar cómo hacer un estudio inductivo de la palabra de Dios y es una página muy fiel, muy completa y trae algunos argumentos y algún material importante para los estudios de la palabra de Dios. Sin embargo, yo quisiera que usted trate de estudiar un poco más estos versículos que son comúnmente sacados de su contexto. Mateo 18:20, que dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré allí entre ellos. Debemos estudiar un poco más lo que realmente se nos está diciendo en ese versículo. Normalmente se utiliza mucho y es muy utilizado a nivel congregacional. Sin embargo, no es ese el objetivo por el cual fue expresado Mateo 18:20. Estúdielo. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Santiago 5:15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Santiago 5:15. Salmos 37:4. Este normalmente está mal aplicado. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y hay un versículo que anteriormente hemos estudiado que es Filipenses 2:1-2, que habla precisamente de un tema confrontativo para cada uno de nosotros. Y es si realmente nosotros tenemos la mente de Cristo, si realmente nosotros estamos siendo cristianos, si pertenecemos a Cristo. Yo los quiero invitar, iglesia, a que al menos estos versículos que les acabo de decir
los podamos estudiar un poquitito más a fondo. Y bueno, si algún día nos vemos, o si usted quiere escribirme a través del chat de la iglesia, usted lo puede hacer también. Yo con mucho gusto le ayudo en humildad y para la gloria de Dios trataría de ayudarle a sacar las dudas que pueda tener. Sé que cualquiera de las personas del cuerpo pastoral de nuestra iglesia también lo haría, con mucho gusto. Sin embargo, sí le quiero decir que es su responsabilidad y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un estudio de Biblia congruente y que nos lleve a glorificar a Dios primeramente, a ser más como Cristo, pero que ese cambio se vea en nuestras vidas. Nosotros no podemos simplemente porque escuchamos a alguien decir un versículo, aplicarlo de esa manera o simplemente repetirlo, porque si no tenemos conocimiento real de lo que ese versículo está diciendo, de lo que significa, estamos cometiendo un error y podríamos hacer que otras personas también caigan en error. En algún momento hablamos de doctrina, hablamos de teología y en una enseñanza anterior que usted puede buscar acá en YouTube, hablamos sobre que cada uno de nosotros debería ser teólogo y tener una doctrina sana. Y la doctrina sana está en la palabra de Dios, pero está en el estudio responsable y concienzudo de la palabra de Dios. Es su responsabilidad y la mía saber lo que la palabra de Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que nos dice y glorificar a Dios. Iglesia, vamos a cerrar orando este tiempo. Espero que la información que el Señor ha permitido que tengamos en este momento sea para edificarse y que usted pueda utilizar esta información de alguna manera en su vida y parecerse más a Cristo Jesús. Y esa es una oración que siempre tengo, tratar de parecerme más a Cristo Jesús en humildad. Padre, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo esta enseñanza y que tienen la intención, Señor, de hacer viva y eficaz tu palabra. Oro por su sabiduría, Señor. Oro porque cada uno de ellos, de ellas, tenga humildad para aceptar el consejo bíblico, Señor, y para ponerlo en práctica en sus vidas, Padre. Quiero orar, Señor, por cada uno de ellos para que tú les ayudes con mucha sabiduría, con mucho discernimiento a entender lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Por favor, inquiétanos cuando escuchemos algo que tal vez no es lo que tu palabra dice. Inquiétanos cuando interpretamos algo que no es lo que tu palabra dice, Señor. Inquiétanos, por favor, Padre, cuando vamos a hablar de algo que no está escrito en tu palabra, por favor. Ayúdanos a ser responsables, Señor, con nuestro estudio bíblico y con todas las demás disciplinas, Señor, por favor. Ayúdanos a orar más, ayúdanos a servir más, ayúdanos a evangelizar más. Ayúdanos a sacar más tiempo de descanso y de retiro y de silencio para ti, Señor. Ayúdanos a parecernos más a Cristo, Padre Santo. En humildad te lo pedimos, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Iglesia, que tenga un excelente resto de día, que tenga una excelente semana, que Dios los bendiga y nos estamos viendo.